Hola a todos, Dios les bendiga. Día 339 de 365 días, llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Y bueno, quería decirles que espero puedan apoyarme tanto mi contenido de la palabra como también mi contenido musical, en el cual subo covers. Espero puedan apoyarme cada vez que subo la palabra y también cada vez que subo un cover alabando al Señor. Bueno, así dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Efesios 3, del 20 al 21, que nos dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Bueno, dice que aquel claramente está hablando de Dios. Claramente está hablando del único que puede hacer las cosas grandes y maravillosas. Pero, dice, y aquel que es poderoso. Claramente aquí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, exalta un atributo del Señor que es poderoso claramente. Y que no hay nadie que tenga su poder y que no hay nadie que se iguale a Él. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Claramente el Señor en la vida del creyente, en la vida de aquel que lo sigue, de aquel que vive para Él, Dios hace cosas que para nosotros entender las es difícil, o muchas veces creíamos que podíamos entender lo que Dios iba a hacer en nuestra vida, pero resulta y pasa que lo que termina siendo Dios en la vida de esa persona, actuando de alguna u otra manera, muchas veces no lo podemos entender, porque nosotros como seres humanos nunca vamos a entender los planes, el propósito y la manera en cómo Dios actúa en el creyente, de alguna u otra manera. Por eso dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, nosotros pensamos, o muchas veces llegamos a entender de que Dios puede actuar de tal manera, pero resulta y pasa que las cosas tan grandes y maravillosas que hace Dios muchas veces superan lo que nosotros pensábamos, o de la manera en como Dios iba a actuar en nuestra vida para nosotros. Pero resulta y pasa que Dios termina haciendo las cosas aún más grandes en el momento preciso, de la manera adecuada, de la manera más perfecta, que terminamos como que nuestra mente explota, pero de tanto asombro por la grandeza y de no poder entender de que Dios iba a actuar de esa manera en el creyente, en la iglesia, en la vida de una persona que lo sigue. Por eso dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Claramente nosotros pedimos y claramente Dios termina dándonos mucho más de lo que nosotros pedimos. O muchas veces queremos entender al Señor, pero muchas veces más bien nunca terminamos de entender cómo Dios actúa en la vida de un creyente, en la vida de una persona que ama a Dios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dando a entender que Dios obra y actúa según el poder que está en el creyente. A través del Espíritu Santo, Dios actúa, se manifiesta y hace las cosas maravillosamente que creemos entenderla, pero que siempre Dios termina actuando de la manera en que nosotros nunca vamos a entenderlo. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, a Él sea la gloria en sus hijos, en su iglesia, en su novia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Todas las edades está hablando claramente. Que todas las edades le darán la gloria al Señor. Dice que por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.